Pues vamos entonces adelante con el aula 14 y con estas objeciones racionales que nos ofrece el ítem 16 del libro de los espíritus. Me gustaría recordar, ¿no? Volvemos al siglo XIX, volvemos a la época de Kardec, volvemos a esos inicios, ¿no? En los que em, la doctrina espírita se estaba dando a conocer, el espiritismo se estaba dando a conocer en el mundo, y como no podía ser de otra manera y como hemos ido viendo y desarrollando a lo largo de todos estos estudios, pues, como digo, como no podía ser de otra manera, surgen eh, una serie de objeciones que hemos venido estudiando en las clases anteriores al respecto de qué es aquello que podía dar explicación o alguna explicación a toda esta fenomenología que venía provocándose. Hemos visto que se hacían objeciones al lenguaje de los espíritus, cómo se hacían objeciones al respecto de la posibilidad o no de las comunicaciones, cómo se hacían objeciones aludiendo a que el espiritismo podía ser causa de locura o producto de la locura. Y en este ítem 16 vamos a ver algunas de las objeciones que Allan Kardec cataloga directamente como objeciones racionales. Él dice, bueno, todo esto, quiero decir, en un contexto absolutamente lógico, ¿no? Siempre que aparece una nueva ciencia, un nuevo descubrimiento, una nueva teoría o especulación, van a aparecer una serie de personas que van a intentar ofrecer a través de sus observaciones o no, no, porque no siempre hay detrás de ello un estudio y una observación, pero van a intentar ofrecer su punto de vista, su opinión personal. Van a intentar ofrecer una serie de hipótesis, muchas veces o la más de las veces contrarias, ¿no?, a lo que viene siendo el fenómeno, la teoría en sí mismo. Entonces Allan Kardec nos traslada un poco a ese momento, ¿no? Y nos dice que hay dos objeciones muy concretas que son dignas de examen, precisamente porque están ambas basadas en teorías racionales. Ambas van a admitir la realidad de los fenómenos materiales y morales, pero van a excluir la intervención de los espíritus. Es decir, son dos objeciones que van a tratar de explicar la fenomenología mediúnica a través de, bueno, otras cuestiones que van a excluir directamente la intervención del mundo espiritual. Ambas van a coincidir en que el medium es el origen de las manifestaciones, pero por dos vías diferentes. Según la primera de esas teorías, las manifestaciones que se vienen atribuyendo a los espíritus no son más que efectos magnéticos, que efectos del magnetismo. El magnetismo ya venía siendo estudiado, venía siendo de alguna manera aceptado, y entonces, pues bueno, estos objetores van a intentar explicar estos fenómenos mediúnicos a través del magnetismo, a través de este estado de sonambulismo lúcido en el que parecían encontrarse los medios. Y lanzan esta teoría sonambúlica, ¿no? Ellos, el magnetismo, como digo, ya venía siendo estudiado, venía siendo observado, había muchas sociedades en las que se estudiaba, lugares en los que en aquella época se estudiaba el magnetismo, y entonces era algo que ellos pensaban que podía explicar de alguna manera este fenómeno. De ese modo, según, según esta teoría, el medium extraería de sí mismo
a causa de su lucidez, la totalidad, nos dice Kardec, de lo que dice y de las nociones que transmite, incluso acerca de las cosas que desconoce por completo cuando se halla en estado normal. Y dice Allan Kardec, no seremos nosotros quienes pongamos en duda el poder del sonambulismo, pero porque hemos visto sus prodigios. Vamos a recordar que Allan Kardec era también magnetizador, había estudiado el magnetismo, el mesmerismo, estaba muy interesado en ello y conocía perfectamente los prodigios y estudiado durante 35 años esta cuestión. Pero, y él conviene, ¿no?, que hay muchas manifestaciones espíritas que efectivamente pueden explicarse por este fenómeno de magnetismo. Otra de las teorías es la del ambiente, ¿no? O en la que el medium sería, en este caso, una especie de espejo que reflejaría los pensamientos y los sentimientos de quienes lo rodeaban, ¿no? Incluso postulaban la posibilidad de que esa irradiación se extendiera más allá del círculo inmediato que rodeaba o que nos rodea. Y esa sería la teoría reflectiva. Y en base a estas dos teorías es que vamos a desarrollar la clase y el estudio de hoy. ¿Qué es el magnetismo? Pues el magnetismo es la acción recíproca de dos seres vivos por medio de un agente especial denominado fluido magnético, ¿verdad? Es la acción recíproca de dos seres vivos por medio de un agente especial denominado fluido magnético. Es la capacidad que nosotros tenemos de donar para otro ese fluido y viceversa, ¿no? Y recibirlo también de aquellos que nos rodean. El magnetismo fue muy estudiado por Franz Anton Mesmer, que defendió esa existencia del fluido magnético universal, o fluido animalizado, como también se le conoce, que podía ser movilizado hacia el cuerpo de los seres humanos, procurando diversos fenómenos, incluso sanaciones. Pero también por el marqués de Puysegur, que desarrolló posteriormente el magnetismo de Mesmer, descubriendo el sonambulismo artificial, es decir, la capacidad de provocar ese sonambulismo es mediante la magnetización de esta persona, de este medium, de este individuo. Y fue James Bright quien acuñó por primera vez el término hipnosis como un sueño nervioso sustancialmente diferente al sueño habitual, al sueño corriente. Entonces, Allan Kardec conocía, como digo, todas estas cuestiones porque, como él mismo dice, durante 35 años había estudiado lo suficiente como para entender, como él dice, que efectivamente hay fenómenos mediúnicos que tienen su base en este sonambulismo artificial, en este sueño magnético, mientras que hay otros que no tendrían su explicación en este tipo de fenómeno. El sonambulismo magnético es ese estado, hemos venido estudiándolo también en estos días pasados, en el que el sonámbulo ve en todas partes a donde su alma pueda trasladarse, sea cual sea la distancia implicada. En esta teoría magnética sonambúlica se dice que las facultades intelectuales adquieren también un desarrollo anormal y el círculo de la percepción que el medium tiene, o el sonámbulo, mejor dicho, tiene del ambiente, traspasa los límites de la concepción ordinaria. Para la doctrina espírita, para el espiritismo, el sonambulismo es algo más que un fenómeno fisiológico, ¿no? Nos dicen, es una luz proyectada sobre la psicología y mediante ella se puede estudiar el alma, porque ésta se muestra allí al descubierto. Nosotros, que ya llevamos tiempo estudiando, ya sabemos que el sonambulismo magnético
sea provocado, sea natural, sea del tipo que sea, es un fenómeno de expresión anímica, es decir, evidentemente es el alma del propio sonambúlico, del propio medium, en este caso, la que se traslada, la que trae informaciones y trae conocimientos del mundo espiritual o del mundo de las ideas, del mundo causal. Vamos un poquito más adelante. Muchas manifestaciones espiritistas pueden explicarse por este medio, pero una observación sostenida, atenta, pone de manifiesto una multitud de hechos en que la intervención del medium, fuera de la de instrumento pasivo, es materialmente imposible. Fijaros qué interesante, ¿no? De esa observación que hizo Kardec a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, él extrae esta conclusión. Es cierto, muchos fenómenos podrían explicarse por este medio, pero si observamos con más atención, con más interés, vamos a ver una multitud de hechos en que la intervención del medium no es posible, no es factible, no explica este fenómeno mediúnico, este fenómeno espiritual. ¿Y cómo va a explicarlo el espiritismo? ¿De dónde ha venido esta teoría espiritista? A los mediums en este estado se les considera extraordinariamente lúcidos, porque habían de atribuir a los espíritus lo que de sí mismos habían tomado. Es decir, ¿por qué razón? ¿Cuál sería la razón por la que podemos suponer, ¿no?, que ellos atribuirían esos conocimientos, esas enseñanzas, esas comunicaciones a elementos ajenos a ellos mismos? ¿Cómo es posible que pudieran dar enseñanzas o reseñas tan precisas, tan lógicas, tan sublimes acerca de la naturaleza de aquellas inteligencias extrahumanas? Y aquí se presentan dos alternativas posibles. ¿Los medios son lúcidos o no lo son? Si son lúcidos y confiamos nos dice Allan Kardec, si son lúcidos y podemos confiar en su veracidad, no podríamos admitir sin contradecirnos que no están en lo cierto. Mientras que si todos los fenómenos tuvieran origen en el propio medium, serían idénticos en todos los individuos. En el estado de desprendimiento en que se encuentra el espíritu del sonámbulo, nos dice la pregunta 455 del Libro de los Espíritus, entra más fácilmente en comunicación con los otros espíritus desencarnados o encarnados. Se establece esta comunicación por medio del contacto de los fluidos que componen los perispíritus y sirven de conductores al pensamiento como el hilo eléctrico. Es decir, el espíritu del sonámbulo, el espíritu del medium, es más capaz de entrar en comunicación, es más fácilmente influenciable por los espíritus encarnados y desencarnados, estableciéndose la comunicación de perispíritu a perispíritu, de mente a mente. Por lo tanto, no podríamos ver si la teoría fuera que es el alma del medio en el que se manifiesta, sin más, estaríamos ante fenómenos que nos dice Kardec que serían iguales en el mismo medium. Veríamos a la misma persona con el mismo lenguaje, con la misma expresar básicamente las mismas ideas, porque no saldríamos del ámbito de la propia persona. Sin embargo, esto no es lo que observamos. Y esta falta de unidad en las manifestaciones espíritas nos habla de que hay una diversidad de fuentes, de que hay una diversidad de pensamientos, de expresiones, de formas de expresión distinta que nos hablan que estamos delante de otro fenómeno.
Según la otra opinión, el medium sería la fuente de las manifestaciones, pero de tal manera que en lugar de extraerlas de sí mismos, que en lugar de extraerla de sí, las extraería del medio circundante. Esto es la teoría del ambiente, el sistema del reflejo y sistema del alma colectiva que encontramos después desarrollado en el libro de los medios. El medio sería aquí una especie de espejo que reflejaría los pensamientos, los conocimientos, las ideas de las personas que le circundan, de las personas que le rodean. Él extraería de alguna manera estos pensamientos y estos conocimientos y los expondría, ¿no? Y nos dice Kardec, si el pensamiento expresado hubiera sido siempre el de los asistentes, la teoría de la reflexión se hubiera confirmado. Y efectivamente sería así. No diría nada, el medium sería incapaz de decir nada que no fuera conocido al menos por una persona o dos de las que están presentes. No podríamos negar, nos dice Allan Kardec, pues se trata incluso de un principio de la doctrina, la influencia, ¿no?, que efectivamente los asistentes ejercen sobre la naturaleza de las manifestaciones. Esto es una cuestión, ¿verdad?, que también estudiamos cuando estudiamos la mediunidad, la influencia del ambiente, la influencia del medio en las manifestaciones de los espíritus. Sin embargo, esa influencia, como sabemos, es muy diferente de la que se supone que existe. Y de ahí a sostener que el medium sería una especie de espejo reflectante, una especie de eco de los pensamientos de las personas que le acompañan o que le rodean, pues habría una gran distancia, porque igualmente hay multitud de hechos que demostrarían lo contrario. Entonces estamos aquí también delante de un grave error. Nos dice Kardec que solo la experiencia podía confirmar o refutar esta teoría, y la experiencia la ha refutado, porque demuestra a cada instante y por los hechos más positivos que el pensamiento que se manifiesta no solamente puede ser ajeno al de los presentes, sino que casi siempre es completamente contrario al de estos y contradice todas las ideas preconcebidas y frustra todas las previsiones. Entonces, estamos, como digo, ante un grave error que prueba, dice Kardec una vez más, ¿no?, el peligro, ¿no?, de las conclusiones precipitadas, de precipitarse a sacar conclusiones cuando no se ha observado con profundidad el fenómeno. Estas personas no pueden negar, nos dice Kardec, la existencia de un fenómeno del que la ciencia común no puede dar cuenta, y como no quieren admitir la presencia de los espíritus, lo explican a su manera, lo explican a su modo, ¿no? Cuando se les demuestra hasta la evidencia que algunas comunicaciones del medium son absolutamente ajenas a los pensamientos, a los sentimientos, a los conocimientos, esto es muy importante, o incluso a las opiniones de los asistentes, pues, y que esas comunicaciones, muy importante señalar que esas comunicaciones pueden ser incluso contradictorias, porque son espontáneas y contradicen las ideas preconcebidas, pues dichas personas quedan y dichas teorías quedan totalmente, en fin, eliminadas, ¿no? La irradiación, nos dice Kardec, dicen, se extiende más allá del círculo inmediato que nos rodea. El medium es el reflejo de la humanidad entera, ¿no? Esto es lo que propone esta teoría, que el medium sería una especie de reflejo, una especie de espejo eh, capaz de absorber o de reflejar los conocimientos, los pensamientos y los sentimientos de la humanidad entera, ¿no? De modo tal que si no extrae, dicen ellos, sus inspiraciones del entorno, pues van a buscarlas fuera.
en la ciudad, en el país, en el mundo entero, incluso en otros planetas. Dice Kardec, no creo que esta explicación, que esta teoría se encuentre una explicación más sencilla y probable que la del espiritismo, pues aquella supone una causa mucho más maravillosa. Es decir, si hay una serie de mentes que pueden acceder a estos archivos universales y extraer de ahí todo el conocimiento, todo, pues estaríamos igualmente ante un fenómeno maravilloso, ¿no? Espectacular, que tendríamos que estudiar y observar. La teoría sonambúlica y esta teoría reflexiva han sido, nos dice Kardec, imaginadas por algunos hombres. Se trata de opiniones individuales creadas para tratar, como yo he dicho al principio, de explicar un hecho. En cambio, el espiritismo no ha sido concebido por un hombre, sino que ha sido dictado por las propias inteligencias, los propios espíritus, ¿no? Las propias inteligencias de los hombres que vivieron en la tierra. ¿Qué pueden contestar los defensores de esta teoría? ¿Cómo podemos explicar, cómo se podía explicar mediante la reflexión del pensamiento, la escritura, por ejemplo, ¿no? Producida por personas que no saben escribir? Y las respuestas del más elevado alcance filosófico obtenidas por personas iletradas. Es muy interesante reflexionar sobre estas cuestiones porque nos dicen o nos hablan o nos obligan, ¿no?, a investigar, a observar y a entender que solamente el espiritismo puede darnos una explicación. Incluso, ¿dónde han ido los medios? A buscar una doctrina que no estaba en el pensamiento de ningún hombre en la tierra, ¿no? Esto se lo pregunta Kardec en este ítem de una manera muy acertada. Y también, porque es una coincidencia, millares de medios, millares de personas diseminadas por todo el mundo, por todo el globo, se pusieron de acuerdo para decir lo mismo. ¿Por qué extraña razón habrían ido a buscar esas ideas a 2000 lenguas al otro lado del océano, a un pueblo de costumbres y lenguajes extraños, en vez de tomarlas del estudio? Y nos trae Allan Kardec un caso muy interesante que aparece en la Revista Espírita de noviembre de 1858, Una noche olvidada de la hechicera Manuza, ¿no? En la que la señorita Caroline Boudet sirve de intérprete a Frédéric Soulier, medium del género. Esta medium era del género exclusivamente pasivo, que no tenía la menor conciencia de lo que escribía, pudiendo reír y conversar a diestro y siniestro, lo que hacía de un grado en cuanto su mano se deslizaba sobre la hoja, escribiendo estas anotaciones de Frédéric Soulier, ¿no? ¿Cómo es posible que esta criatura, porque Caroline Baudet era una niña en aquel momento, tuviera la facilidad, no teniendo el conocimiento? Partimos de la base de que no tenía el conocimiento, no tenía la capacidad. ¿Cómo era posible que pudiera trabajar de esta manera? Esto lo vamos a encontrar también en algunos de los medios, como una característica, ¿no?, de algunos de los medios que trabajaron con Kardec, con los que Kardec pudo trabajar, pudo estudiar y pudo profundizar, ¿no? Medios que eran llamados biógrafos del mundo espiritual, que sin tener un conocimiento histórico, sin tener un conocimiento más allá de lo básico sobre, por ejemplo, el espíritu de San Luis, fueron capaces de escribir su biografía, o de Juana de Arco, y fueron capaces de escribir, de biografar esas vidas, esas existencias. ¿Cómo es posible? ¿De dónde extraían estos medios
el conocimiento, de dónde extrajeron el conocimiento para dictar o crear todo un cuerpo doctrinario cuya base es científica, filosófica y moral, algo que no estaba en absoluto en el pensamiento, como dice Kardec, de ningún ser humano. Perdón. ¿Cómo explicar, por otro lado, ¿no?, algunas de las preguntas mentales o en un lenguaje desconocido del medium y otros 1000 hechos que no pueden dejar a duda sobre la independencia de la inteligencia que se manifiesta? Estamos aquí hablando de esa espontaneidad del pensamiento expresado fuera de todo lo que se pueda esperar, de toda cuestión propuesta, que no permite ver en ello un reflejo de los asistentes a las reuniones mediúnicas. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver, recibir a otros compañeros comunicaciones en idiomas que no eran de su dominio, comunicaciones en francés, comunicaciones en italiano, de una manera espontánea, de una manera inesperada. Y como digo, en personas de muy poca o casi nula instrucción. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos explicar esto si no por una inteligencia ajena a la del propio medium, que es la que se está manifestando? Tenemos el sistema que nos presenta también en el libro de los medios del alma colectiva, ¿no? Como yo he dicho, el medium reflejo de toda la humanidad, que es un variante de estos otros, solo, que es el alma del medium manifestándose, pero que se identifica con la de muchos otros vivientes, presentes e ausentes, formando un todo colectivo, reuniendo las actitudes, la inteligencia y los conocimientos de cada uno. Pues efectivamente, esta teoría, este sistema también queda demostrado, queda totalmente desmontado más bien, ¿no? Por la doctrina espírita, que quién es verdaderamente quien puede dar respuesta a todas estas cuestiones. Bueno, estoy yo hoy. ¿Qué podemos responder o qué se puede responder a los defensores de esta teoría? Bueno, ¿por qué la inteligencia que se manifiesta, cualquiera que sea, se niega a responder a ciertas preguntas sobre asuntos conocidos? Como por ejemplo, sobre el nombre y la edad del que pregunta, sobre lo que tiene en la mano, sobre lo que ha hecho el día anterior y lo que hará el día siguiente. Si el medium verdaderamente fuera ese espejo, ese reflejo de los pensamientos de los que concurren, pues esto le sería muy fácil de responder. Sin embargo, la observación, la experiencia, el estudio nos dice que esto no siempre es así. Es decir, los espíritus muchas veces se niegan a responder preguntas o a contestar preguntas muy obvias, muy evidentes, demostrando ahí que tienen una personalidad propia, que estamos hablando de una inteligencia aparte de la del medium, ajena al propio medium y ajena al ambiente, ¿no? En lo que se refiere a las personas que rodean al medium. Esta proposición es evidentemente falsa porque hay una porción de cosas que el hombre no puede ni debe saber. Muy presuntuoso sería el que pretendiese penetrar todos los secretos de Dios. Efectivamente es así. Hay una porción de preguntas y quien estudia la doctrina espírita lo va a encontrar. Muchas veces hay una porción de preguntas que los espíritus no contestan. Los espíritus, los buenos espíritus, los espíritus con conocimiento, los espíritus elevados, no dan respuestas sobre cosas que no conocen, que no saben o que pueden dar lugar a confusión. Hay espíritus, cierto es también, que algunas de las veces ofrecen opiniones personales. Opiniones personales. Incluso hay espíritus, también vamos a encontrarlo en el estudio de este libro, en los comentarios de Kardec, hay espíritus que dan opiniones contrarias a las que han dado otros, naturalmente dejando entrever su personalidad, dejando entrever
su conocimiento, ¿de acuerdo? Pero lo que sí es cierto es que hay una serie de cuestiones que nos están vetadas todavía, porque, como dice, como vamos a encontrar más adelante en respuesta a una pregunta muy concreta sobre Dios, todavía nos falta un sentido para conocer algunas cuestiones. Como he dicho, esa teoría sonambúlica y la que pudiera llamarse reflexiva ha sido imaginada por algunos hombres. Se trata de opiniones personales muy naturales, ¿no? Para intentar dar explicación a algunos hechos, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero la doctrina espiritista no es de creación humana. Ha sido dictada por esas inteligencias que se manifiestan cuando nadie pensaba en ella y hasta pues esa opinión general había sido rechazada.